Me gusta mucho empezar con esta pregunta: ¿cómo te gustaría vivir tu vida, ¿no? Normalmente cuando reflexionamos un poco sobre esto, podemos coincidir en que nos gustaría vivir la vida de una buena manera, pasar la buena vida, ¿no? Muy pocas personas podrán afirmarnos que vienen a pasarla mal, vienen a sufrir, vienen a pasar una vida horrible, ¿no? Normalmente venimos a vivir en prosperidad. Perdón, Ricardo. No sé si está abierto el otro micrófono, pero creo que se está escuchando un eco. A ver. Hola, hola. Hola, 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 hola. Es que Ok, voy a silenciar el de Octat, pero con el tuyo mejor, directo. Ahí, ¿ahí me escuchan bien? parece bien un eco, pero a ver. A ver. ¿Ahí? Sí, ahí está. Ok, perfecto. Disculpen, ¿no? Entonces, desde un parainicio, busca alejarse de los entornos que son agresivos para su supervivencia y refugiarse en aquellos entornos en donde puede prosperar. Igual nosotros, desde nuestros andares de la evolución, hemos buscado entornos en los que podamos prosperar, solamente que como especie la hemos tenido un poquito más complicada porque parece que no estamos tan diseñados para vivir a la intemperie en este mundo. No tenemos una capa de grasa que nos cubra y proteja del frío, o un amplio pelaje que nos haga este favor. No podemos sobrevivir mucho tiempo expuestos al sol, no tenemos veneno, no tenemos visión nocturna, no tenemos garras, no tenemos elementos de camuflaje, ¿no? Entonces, la supervivencia de la especie tuvo que basarse mucho en la cooperación, pero también en la transformación del territorio y en el desarrollo de herramientas que le pudieran entonces prosperar pues, en territorios que eran muy hostiles, tanto por la caza como por el mismo clima. Y en ese mismo sentido de irnos transformando el territorio para brindar un poquito de mejores niveles de supervivencia, como especie hemos llegado a crear estos organismos que le llamamos ciudades. Estas ciudades que nos hacen sentir quizás un poquito más de seguridad ante aquella lejanía. En cuanto andábamos en las cavernas y estábamos pues siempre pensando en qué momento podíamos ser cazados o podíamos cazar, entonces como muy en constante acecho, ¿no? Parece ser que también pues eso de la búsqueda de alimento, la búsqueda del agua, del refugio, se va salvando con cierta infraestructura que la misma ciudad da. Sin embargo, el poder que tiene la ciudad como un metabolismo es muy grande, porque los recursos que precisa la ciudad ahora ya son globales. Ya las ciudades están entrando en esta globalización en donde sus consumos están afectando a regiones mucho más lejanas de sus fronteras. Los productos que consumimos están determinando la calidad de vida de campesinos cuyas tierras jamás conoceremos por lo remota que están. Ese es el poder que tenemos como ciudadanos de afectar al entorno, y las ciudades lo han hecho a un gran ritmo, que ahora nos ponen en un punto nuevamente de vulnerabilidad ante esos nuevos escenarios climáticos que se están cada vez perfilando hacia ser más desastrosos que benévolos, como existía alguna duda. Entonces, ¿cómo nos gustaría vivir la vida? ¿Cómo nuestra forma de vida no está contribuyendo a este mecanismo que está destruyéndonos como organismos, como humanidad, ¿no? Como esa posibilidad de vida, ¿no? ¿Cómo podríamos vivir de una forma ética, ¿no? Hay una pregunta que se han hecho en ese sentido, es decir, ¿cómo yo vivo sin quitarle a los humanos que faltan por venir? Entonces, hay ya me acordaré del nombre en un momento, pero su libro se llama Simplicidad Radical, en donde justamente este contrabandista de armas se hace esa pregunta, ¿no? Después de acumular millones de dólares por la venta de armas, se hace esa pregunta y se dice, ¿cómo debo vivir? O sea, ya hice un desastre, ¿no? ¿Cómo ahora debo de vivir para no afectar a los demás? Y empieza a medir la huella ecológica que puede más o menos soportar la población, y la va reduciendo, porque después dice, ok, con esto es una huella ecológica que todos podríamos vivir.
pero después le tienes que quitar un porcentaje para las generaciones que vienen, y luego otro porcentaje pues para todos los organismos con los que cohabitamos. Entonces nos da una superficie de mucho menos de 1 hectárea, ¿no? De lo que deberíamos estar consumiendo por persona. Cuando se contrasta con una gráfica en la cual tenemos que hay países que consumen más de 12 hectáreas por persona, México México está más arriba de las 12 hectáreas por persona, o sea, no estamos por debajo de ese consumo. Y el reto es muy grande, lo que deberíamos de detener en nuestro consumo, en nuestra mitigación y en nuestra regeneración es enorme porque ni siquiera Cuba está en esta franja que nos permitiríamos todos vivir. O sea que nuestro consumo como seres humanos cada vez debería ser menor. Sin embargo, cada vez somos más y consumimos más, por lo cual nos acabamos cada vez más rápido los recursos del planeta, ¿no? Porque solamente tenemos un planeta y el planeta tiene la capacidad de producir lo que hace un planeta. Entonces, un planeta tiene una tasa de producción de madera, tiene una tasa de producción de oxígeno y tal, ¿no? Entonces, nosotros estamos excediendo nuestro consumo y estamos consumiendo mucho más rápido de lo que la naturaleza lo puede renovar. Y entonces estamos rompiendo el equilibrio, en vez de tener, después de toda esa información que ya tenemos, en vez de detenernos, ¿no? Agarrar conciencia y decir, wow, ya antes era una suposición, ahora ya lo tenemos todo graficado, ¿por qué no paramos? Y es muy raro porque no paramos. En vez de parar, hemos acelerado. La gran aceleración le llaman, ¿no? Al parecer se están acabando los recursos y entonces en vez de detenernos y hacer un esfuerzo, estamos corriendo por tratar de llevarnos la mayor cantidad de recursos. Y eso evidentemente deja sin lugar a la biodiversidad. Entonces tenemos todo un colapso en los sistemas de producción. Entonces, cuando el clima cambia, todo cambia. La naturaleza, de alguna forma, en su evolución, tiene sus propios mecanismos de regulación. Cuando los gases de efecto invernadero, que es justo el gran tema que hablamos del cambio climático, la gran concentración de estos gases de efecto invernadero que en un tiempo nos dieron la posibilidad de vida, sin efecto invernadero no podría haber vida en el planeta, ¿no? Pero ahora, al incrementar la concentración de estos gases, más calor es retenido y el calor mueve el agua de los mares, mueve el viento y con eso las temperaturas, el agua y todos los desastres que estamos viendo cada vez más en el planeta. Entonces, cuando incrementamos la cantidad de gases, pero también rompemos los mecanismos de regulación del planeta, deforestamos y rompemos los macizos forestales, que son los encargados de secuestrar este CO2, ¿no? Rompemos el sistema de marino, que también es una gran esponja de CO2, que ahorita está absorbiendo demasiado CO2 y está acidificando el océano. Y el suelo también, que son los principales puntos en donde podemos estar almacenando estos gases, estamos perdiendo el suelo como organismo vivo. Entonces, estamos rompiendo los mecanismos que la naturaleza tiene para regular los problemas que estamos acrecentando. Y todo ese desastre que está terminando en repercusiones de migraciones climáticas, esas grandes caravanas migratorias tienen, por supuesto, un fundamento climático, porque la gente ya no puede producir alimentos, porque sus suelos ya no producen, porque ya no tienen agua, ¿no? Entonces, todo esto lo estamos viendo que sí, evidentemente hay una sequía cada vez más fuerte, cada vez más generalizada, también guerras climáticas que están silenciosas, porque no conviene que toda la gente sepa todo el desastre que está pasando, porque pararíamos esta maquinaria, ¿no? Pero claro que hay guerras en los Himalayas, claro que China está peleando contra la India, contra Pakistán, claro que la Etiopía está en problemas con Egipto por el tema del río Nilo. Por supuesto que esas batallas están ocurriendo, pero no salen tanto en las noticias, no se socializan tanto, porque si esto pasase y nosotros nos enterásemos de cómo en nuestro día a día estamos activando este mecanismo, pararíamos. Y al parar entonces,
seriamente los dañaríamos este sistema que está creando todo este colapso. Porque todo lo que nos rodea ahorita en nuestras oficinas o en nuestros hogares, todo lo que nos rodea, echemos un vistazo y es naturaleza transformada. Entre más procesos tuvo este objeto natural hasta que llegó a ti como este artificio, mayor rastro de destrucción tuvo. Entre más original sea el objeto, la materia que estás ocupando, menos rastros de destrucción tuvo. Entonces, cuando vamos al McDonald's y comemos una hamburguesa, una cajita feliz, tenemos que estar conscientes de que esta cajita feliz tiene una carne de res que está cultivada principalmente en el Amazonas. Entonces, que esta hamburguesa está fomentando la deforestación del Amazonas. Tú, al ir a McDonald's a comprar tu cajita feliz, estás ayudando a la maquinaria del payasito a deforestar el Amazonas. Tú nada más quieres una hamburguesa. Si tú supieras todo esto, que cada hamburguesa es un equivalente a 2 metros cuadrados de Amazonas, irías a McDonald's y te comerías esa hamburguesa. Muchos sí. Muchos sí, porque cuesta trabajo cambiar, ¿no? Cuesta mucho trabajo cambiar nuestras comodidades, ¿no? Y queremos negar, preferimos negar, pero el contexto está muy claro. Los eventos desastrosos, los eventos climáticos desastrosos son cada vez más frecuentes y son cada vez más violentos. Pero el cambio climático no es nuevo. El cambio climático no es algo que haya pasado recién. Que el planeta ha cambiado, ha sido una bola de fuego, ha sido una bola de hielo, ha sido una bola de agua, ¿no? Ha sido muchas cosas. Entonces, en la historia del planeta ha cambiado el clima muchas veces y también con la humanidad hemos enfrentado estos cambios climáticos. Y algo que nos deja ver es que el cambio climático, aunque es global, no a todos nos afecta igual. Y eso ya lo empiezan a analizar también en los países ahora. ¿Qué países tienen mayor probabilidad de sobrevivir al cambio climático? Y para poder determinar esto hay muchas variables, pero las que son cada vez más determinantes es evidentemente, por un lado, tu nivel de exposición. Por supuesto, ¿no? Si estás más expuesto a un fenómeno, pues claro, ¿no? Tu posibilidad de sobrevivir será disminuida, ¿no? Pero otra que también es muy importante, determinante, es la capacidad de respuesta de estas sociedades. Una sociedad con capacidad de respuesta puede contra su vulnerabilidad, pero un país con media vulnerabilidad, pero con capacidad de respuesta mermada, su nivel de posibilidad de supervivencia es muy bajo. Entonces, en estos mapas podemos ver que entre más oscuro, más rojo, pues menos posibilidades de supervivencia tienen, y entre más verdes es mejor, ¿no? Parece ser que las partes como más polares tienen mayores probabilidades, ¿no? Rusia parece muy mal, porque Rusia tiene más del 70% de su territorio en permafrost, ¿no? Que es un suelo congelado, que se está descongelando, y todo lo vamos a platicar, es un desastre, ¿no? Por eso no aparece en verde, porque todo lo que viene con el permafrost va a ser complicadísimo, ¿no? Pero los mapas empiezan a coincidir, se empiezan a traslapar información en donde, claro, África, el continente más esclavizado, sin ninguna capacidad de respuesta, llena de ejércitos y de terribles cosas que suceden ahí, ¿no? Para mantener la comodidad de los países europeos, ¿no? Pues sí, su capacidad de respuesta es muy baja. La India, China también, porque déjenme contarles que 5 de los principales ríos de Asia tienen su cabeza de río en los Himalayas. Por eso es la guerra de China contra la India, contra Pakistán, porque quien domine los grandes glaciares que aún quedan del Himalaya, pues podrá tener el recurso agua. Por eso aparecen en rojo, porque eso se van a poner como muy graves, porque ¿de dónde van a tomar toda el agua
que estaban usando ahora desde los Himalayas. Entonces, hay muchas cosas que vamos a ir analizando, pero vean los mapas, cómo van coincidiendo. Por supuesto que México está súper colorido, porque es un país tremendamente expuesto. Estamos rodeados de océanos, montañas, terremotos, volcanes, políticos. Entonces, la tenemos bien complicada, bien complicada. Y empieza a ser cada vez más usado un término muy macabro, pero que es muy realista, que se llama las ciudades paraíso, que son las ciudades que tienen la mayor probabilidad para sobrevivir a este escenario climático que están proyectando. Déjenme decirles que el cambio climático no es algo nuevo, tampoco en cuestión de que lo hayamos estudiado. El cambio climático se estudió desde los 1950, con proyecciones claras de lo que está pasando ahorita, desde 1960. Pero claro, esos informes se guardaron, ¿no? Entonces, se están colocando aquí estas ciudades paraíso. Ubiquen ustedes su ciudad y vean si están en la franja verde, pues estamos perfectos, ¿no? Tenemos grandes oportunidades de sobrevivir a este colapso climático. Si estamos en la franja entre verde y roja, es que estamos indecisos. Nuestro futuro todavía no está muy claro, ¿no? Pero los que estamos en la franja roja, ¿no?, con grandes tachotas, ¿no?, es quien va a tener más problemas para adaptarse a este cambio climático. Y cuando vemos este mapa nos queda muy claro por qué el sur siempre quiere migrar al norte, ¿no? Porque las condiciones climáticas cada vez van a ser más favorables hacia latitudes del norte. Porque el clima, tanto la fauna como la flora, se ha arrastrado esa migración hacia nuevas latitudes. Pues también la temperatura está creciendo hacia nuevas temperaturas. 1000 kilómetros se va a desplazar la franja de temperatura. Entonces, claro, México, como les decía, es un país tremendamente vulnerable con una capacidad de respuesta tremendamente limitada, ¿no? Y eso es un pequeño mapa que hemos estado generando, en donde vamos ubicando algunas ciudades que nos gusta ir analizando, también algunas franjas importantes para como tratar de ejemplificar mejor la presentación del día de hoy, en donde, por ejemplo, pues sí podemos ver el Amazonas, ¿no?, con sus grandes incendios, toda esa parte. Podemos ver esta franja de África en desertificación intensa, que aquí hay un proyecto enorme de reforestar toda esta franja, le llaman la Gran Muralla Verde, que también China tiene una, o está creando una, en donde están haciendo muchas técnicas innovadoras para detener la crecida del desierto, porque el desierto, que es esta franja de tierra sin vida, está creciendo sobre las áreas de cultivo y obligando, forzando más la migración, porque si no pueden subsistir, ¿qué van a hacer?, ¿no? Tienen que migrar. Toda esta parte también de Etiopía, que antes contaba con muchísima lluvia por los monzones, pues ahora esos monzones se están alejando, están llevando cada vez menos agua, perdón, y entonces están enfrentando serios problemas de sequía. Déjenme decirles que el río Azul, es el que proviene de Etiopía, el Nilo Azul, perdón, el Nilo Azul es el que proviene de Etiopía, es el que pues permite que el Nilo se desborde. Entonces la economía misma de Egipto está basada en el futuro de las montañas de Etiopía, las cuales por deforestación y por cambio climático están recibiendo cada vez menos agua. En la parte sur, en la parte, perdón, de Rusia, podemos ver toda esa manchota azul, es el permafrost, que es el suelo que se está derritiendo con terribles consecuencias que vamos a ver más adelante, ¿no? La gran pérdida de la barrera de Australia también. Entonces vamos viendo más o menos poco a poco el mapa de lo que hemos hecho como humanidad. O sea, de lo que nuestra búsqueda de confort, lo que nuestra búsqueda de, pues, más cosas, ¿no?, el desarrollo de nuestra cultura, ha impactado en el territorio, ha impactado en los recursos naturales y por supuesto que también ha impactado en nuestro tejido social. Cuando hablamos de todo esto, este rastro de destrucción, también hay un rastro de destrucción en el sistema social,
Cuando vemos que la esclavitud es mayor, hoy en día hay más esclavos que cuando Lincoln declaró el fin de la esclavitud. Entonces, nuestro impacto ahora es global, ¿no? Y me gustaría empezar ese recorrido rápido por las ciudades, parando con esta, Rano Rarracú. No sé si alguno de ustedes ha escuchado mencionar a Rano Rarracú, que es un cráter volcánico en una isla cercana a Chile. Es muy conocida, pero probablemente esta imagen, si yo les voy contando de que aquí en esta cantera volcánica se iba labrando poco a poco estas esculturas que se llaman moais, que a lo mejor ya con esta imagen, a la gran mayoría de ustedes ya dicen, pues sí, ya la reconozco, ¿no? La isla de Pascua, ¿no? Vemos estos moais. La imagen es inconfundible, ¿no? Pero no vemos el rastro de destrucción. ¿De dónde vino este moai? Este moai se extrajo de esa cantera que después se tuvo que llevar de alguna forma. Hay muchas teorías, unos que es con sonido y que la levantan y va vibrando, ¿no? Otros que van con una especie de muletas, otros que van con rodillos, hay muchas. Pero fuera de esta vibración del sonido, pues todas implicaban madera. Y la isla, pues tenía un recurso limitado de madera, ¿no? Pero entonces esa civilización empezó a hacer cada vez más moais y cada vez más grandes y cada vez les ponían sombreros más pesadotes, entonces cada vez más recursos, hasta que colapsaron el sistema forestal, ¿no? Y hasta hoy en día, ¿no? No hay árboles, ¿no? Después 1500 y pico, donde llegan esos exploradores holandeses, ya no había árboles, ¿no? Y la gran cultura que creó estos moais terminó, pues, al no tener madera, pues no tenían barcas para ir a pescar. Al no tener barcas para ir a pescar, tenían que empezar a alimentarse de vegetales, que hay rastros de cómo se fueron al centro de la isla a tratar de cultivar alimentos, pero al final terminaron en un colapso en la sociedad, una de las teorías, y enfrentamientos, canibalismo y disminución de la población. Pérdida de la civilización, pérdida de una forma de vida. ¿Para qué los hacían? ¿Cuál era el objetivo que tenían estos moais? Nadie sabe. Hay hipótesis, nadie sabe. Pero lo importante es cómo este proceso afectó el territorio y rompió un sistema de producción que nos daba un soporte, ¿no? Y hablamos de Pascua y pensamos que es una isla, pero el mundo es una isla. Eso es lo que hay que entender y hay que empezar a ver de repente esto, la gran pirámide, ¿no? Padrísimo. Pero es cada bloque de aquí, ¿de dónde se sacó? ¿Cómo se colocó? ¿Quién estaba ahí? ¿Cómo se alimentó? ¿No? Entonces, toda esa concentración de energía, ¿de dónde vino? ¿No? Es muy importante checar la historia, que después de la construcción de esta gran pirámide, el imperio egipcio fue en declive, porque obviamente colapsó su sistema financiero y obviamente también colapsó su ecosistema, ¿no? Entonces, cuando haces esto y que modificas tu territorio y luego viene una coincidencia de un cambio climático global, como en ese caso la sequía, rompió todo el sistema de producción de Egipto, porque también ellos vulneraron su ecosistema, porque el ecosistema no es un ecosistema débil, el ecosistema tiene sus sistemas de protección, pero si tú lo debilitas y creas ciudades como estas, ranorrarracus como estos, o sea, no vemos esos ranorrarracus, ¿no? Vemos estos edificios que salen en las revistas y que nos encantan y damos premios a los arquitectos y Cemex, que les vende todo el acero, el cemento y el acero, pues feliz, ponle más, ¿no? Ponle más, ¿no? Pero ¿de dónde viene el acero? El acero, no hay árboles de acero, no hay cultivo de acero, ¿no? Tampoco de cemento. Entonces, todo el rastro de destrucción que todos esos materiales hacen para poder hacer ese edificio es tremendo. Contaminación de agua, suelo, aire, hasta corrupción asociada a las minas. Ese es el campo del arquitecto. El campo del arquitecto no es hacer cosas que sean bonitas, no son objetos bonitos bajo la luz, ¿no? Son procesos y tenemos que entender que la arquitectura tiene metabolismo, así como la ciudad necesita agua, pues también el edificio necesita agua, ¿no? Y nuestra responsabilidad como arquitectos es decir, ¿de dónde viene esa agua? ¿A dónde va esa agua? ¿De dónde viene ese material? ¿A dónde va ese material? Cuando se cayeron las torres, cuando tiraron las torres, Torres Gemelas,
entrevistaron a un viejito que estaba enfrente, ¿no? Buscando una nota conmovedora de que el viejito dijera, no, desde pequeño vi este edificio y llorara, ¿no? Pero el viejito decía, oigan, bueno, le preguntaron, oigan, se cayeron las torres, ¿cómo se siente usted, no? De que se cayeron las torres, ¿no? Y dice, joven, yo le voy a decir que me siento muy bien porque es la primera vez en años que el sol entra a mi casa, ¿no? Entonces, claro, obviamente también este edificio genera sombra sobre sus vecinos. Y esa sombra, frío. Y ese frío, enfermedad. Entonces, en el mundo tenemos muchos ejemplos de estos ranorrarracos que estamos pasando y de cosas que están sucediendo hoy en día, ¿no? Ya no son pronósticos, ya está sucediendo hoy en día y lleva años sucediendo, ¿no? Kiribati, que es un país cerca de las Islas Marshall, más alejado de Australia, lleva décadas pidiendo asilo climático en la ONU, ¿no? Porque Kiribati es unas pequeñas islas con poca altura sobre el nivel del mar, claro, con aguas muy bonitas, que se volvió turístico, entonces empezaron a hacer avenidas, a romper los manglares. Nuevamente, hay una coincidencia entre un actuar global con un actuar local, ¿no? Hay una coincidencia. Entonces, Kiribati empieza a crecer su capital, pero poco a poco cada uno de sus localidades se va inundando, todos se van concentrando en la gran capital porque ya no hay terreno donde vivir ahora, ¿no? Entonces, aquí en la imagen de abajo podemos ver esta carretera que hicieron para conectar un poquito de sus islotes, rompiendo manglares, ¿no? Entonces, obviamente, el mangle es una protección del sistema, ¿no? Es un sistema de regulación que ahora, poco a poco fue eliminado. Entonces, el mar cada vez se iba metiendo más, o se va metiendo más sobre las calles, y cada vez por más tiempo, ¿no? Y va contaminando las aguas subterráneas donde es su fuente de agua potable, y que evidentemente poco a poco se van quedando sin terreno, se van quedando sin cultivos, se van quedando sin agua. Y claro, Kiribati pues tampoco es que tenga los grandes recursos, entonces sus procesos de adaptación han sido estos muros de costales, que me recuerdan mucho a los muros de costales que usamos a través de nuestro ejército en Tabasco cada vez que se inunda, ¿no? También, nuestra capacidad de respuesta es pésima. Entonces, esto es Kiribati. Muchas veces al año, ya Kiribati queda bajo el agua y ha motivado incluso algo que se conoce como el turismo negro, que es el turismo que va a retratar cómo el cambio climático está devorando las ciudades a lo largo del mundo. Y Kiribati pues ha buscado muchas opciones, entre ellas buscó esta opción, un arquitecto llegó y le hizo esta gran ciudad flotante y decir, pues sí, es que mira, ya no hay forma, ya no hay manera de tener el mar, ya se metió por todos lados ya. Tu única forma es crear una isla artificial, ¿no? Pues obviamente costaba millones que Kiribati no tenía. Entonces la única opción viable para Kiribati fue la migración. Entonces Kiribati ya compró suelo en una isla elevada y ya está empezando el proceso de migración. Toda una nación junta con muchas otras más que ya están migrando. Hoy en día ya están migrando. Venecia desde los 90 que estaba buscando cómo detener las mareas altas para poder salvar la ciudad. Entonces, desde los 90 estuvieron analizando esto y dijeron, a ver, ponme el peor escenario climático que tenemos en los 90. Y en los 90 le dijeron, pues es 1 metro sobre el nivel del mar. Ese es el escenario más terrible que tenemos, ¿no? Perfecto, pues voy a hacer una respuesta, voy a hacer un proyecto para detener una posible crecida hasta de 2 metros en el nivel del mar, porque Venecia es para siempre, ¿no? Venecia hay que salvarla y es para siempre. Entonces crearon ese proyecto que le llamaron el Gran Moisés, que es un sistema de flotines que están constantemente sumergidos en el mar y que cuando hay una alerta de que va a haber marea alta, pues se inyectan de aire y empiezan a flotar. 7,000 millones de euros llevan invertidos, todavía no lo han acabado, ya tienen algunas fases, unas partes que han probado con éxito.
pero les salió casi como el doble. Entonces son las esclusas que se van levantando con el peligro de inundación, padrísimo, pero la realidad es que a los pocos meses esto ya se empezó a oxidar. Esto que requiere un gran mantenimiento, porque es costosísimo, costosísimo, ¿no? No solamente por los políticos de Italia, que también son terribles, se ahorraron mucho dinero haciendo este proyecto, sino porque su mantenimiento es tan alto que ya dudan de que con los nuevos pronósticos, la muralla, el Gran Moisés, les vaya a funcionar por mucho tiempo más. Yakarta, la gran capital de Indonesia, es otra de las ciudades que más rápido se está hundiendo en el mundo por dos coincidencias. Una es porque está por debajo del nivel del mar y pues obviamente el incremento en el nivel del mar le está afectando, pero la siguiente es porque está sacando toda su agua del subsuelo. El suelo lo empezamos a entender como un organismo vivo, que cada vez que extraemos cosas de él, desde minería, desde agua, gas, petróleo, estamos debilitando su conformación. Es un concepto que tenemos que ir revisando, ¿no? Entonces, Yakarta constantemente se inunda y se va cada vez hundiendo más. Entonces, obviamente, todo eso son las inundaciones, son puntos de infecciones muy altas por número de cadáveres que se encuentran en varias especies, pero también porque las aguas negras se logran siempre romper y mezclarse. Ellos crearon un muro primero de una altura, luego le echaron 2 metros más, hasta que dijeron, ya no podemos, o sea, necesitamos algo nuevo, necesitamos crear en un gran proyecto para Indonesia. Y crearon ese gran proyecto que le llaman el gran Garuda, que es uno de sus dioses más importantes, una ave fénix, ¿no? Entonces, es un gran desarrollo que iba a ser como una gran muralla que iba a detener el crecimiento en el nivel del mar, entonces, pero también ser una nueva ciudad, ¿no? Dar una nueva vista a esta ciudad. Sin embargo, el costo de 35.300 millones de euros les quedaba muy lejos. Entonces tuvieron que dejar este proyecto padrísimo a un lado y renunciar a salvar a su ciudad. Yakarta ya se condenó al olvido porque ya ahora hay una nueva capital que se está construyendo y que paulatinamente, gradualmente, se va a ir abandonando esa ciudad. ¿Quién sabe qué va a pasar en esa ciudad? ¿Quién sabe qué va a pasar en esa ciudad? Pero poco a poco se va a ir abandonando a su suerte porque el nuevo gobierno se va a su nueva ciudad, Nusantara, ¿no? Es tremendo como no entendemos, ¿no? Nusantara se está construyendo de acero, de concreto, de vidrio, ¿eh? Así súper contaminante, y se está construyendo sobre el reducto de bosque tropical que todavía tenía Indonesia. Entonces la afectación climática que va a estar esa ciudad va a ser bestial, bestial. Nueva Orleans, que después de Katrina se dio cuenta de muchas realidades, entre ellas es que sus diques estaban súper debilitados y que tenían que decidir qué hacer con esa ciudad. Y entonces hay dos propuestas que se están haciendo, una muy clara, que es crear la Gran Barrera de Luisiana, con una inversión de 14.500 millones de dólares, ¿no? Es una gran barrera de kilómetros con pilotes súper profundos, bombas bien grandes, esclusas, para soportar marejadas de hasta 9 metros de altura. 9 metros de altura. Este nuevo dique va a poder soportar incrementos en el nivel hasta de 9 metros. ¿Por qué tan altos? Habrá que pensarle, ¿no? Agra es una ciudad bien interesante. Obviamente la conocemos porque ahí está el Taj Mahal. El Taj Mahal, aparte de ser un edificio hermosísimo por muchas razones, histórico, para los arquitectos es una joya, por supuesto, ¿no? También para los ingenieros, porque el Taj Mahal es uno de los pocos edificios que se ha construido a la orilla del río, que no es un gastar recomendado, pero usaron un gran sistema muy parecido al de Venecia, la que se usó en Venecia, que era hincar muchos troncos sobre una plataforma del río, como se ve aquí en esta imagen de la izquierda, ¿no? Se hincan muchos troncos, ¿no? Que al final hacen una gran plataforma, ¿no? Se llena de tierra, ¿no? Se hace la gran plataforma, y los troncos con la humedad, con los minerales de la humedad, se petrifican, se hacen como piedra. No sé si alguno de ustedes ha notado cuando van caminando hacia el río, cuando un árbol mete su raíz sobre el río, esa raíz pues, se vuelve piedra.
se petrifica. Eso pasó aquí, ¿no? Entonces, ese fue el concepto, ¿no? Entonces, el río Yamuna, que es el que se encarga de llenar las cisternas y humedecer todos los pilotes y mantener al Taj Mahal en pie. El Yamuna depende de los Himalayas. Y no sé si recuerdan que les dije que los Himalayas van en un retroceso impresionante. Entonces el río Yamuna ya no le alcanza el agua para llevar hasta el fondo de la cimentación y mantenerla y correctamente hidratada. Entonces, eso está pasando, esto está ocurriendo, que la piedra, o sea, la madera, empieza a desmoronarse porque ya no tiene esta constante humedad que precisa. Y por ello el suelo empieza a ser inestable. De hecho, se han caído almenas de las entradas principales debido a esa circunstancia. Hay un movimiento muy fuerte en Agra que van por las calles con pancartas diciendo tiren el Taj, demuelan el Taj, porque en cualquier momento se cae. Además, que el Taj pues está siendo contaminado por el CO2 de la misma ciudad. Entonces le han pedido a los industriales que se quiten, ¿no? Y los industriales dicen, no, pues ¿por qué que se quite el Taj? ¿No? Empleo sí, Taj no. Entonces, imagínense, ¿no?, en qué posición está una de las joyas de la humanidad, ¿no? Delhi, pues también, en Delhi, como en muchos lugares de China, por ejemplo, ¿no?, la calidad del aire es pésima, ¿no?, que tú incluso a veces no puedes ni salir, ¿no? Entonces se está popularizando mucho el uso de terapias de oxígeno. Entonces tú vas a una tienda y te metes a una capsulita y te dan terapia de oxígeno puro para limpiar tu oxígeno, tus pulmones, porque lo que respiras en la ciudad es tremendo. Yakutsk, que es una de las ciudades en Siberia que está sentada en el permafrost, que es este suelo que está congelado, que gracias a que está congelado está fuerte, ¿no? Y gracias a que está fuerte, pues se pudieron construir ciudades encima de él. Pero el deshielo constante del permafrost ha debilitado los cimientos de esas edificaciones, que han tenido que colocar cimientos adicionales. Conforme el suelo se va bajando, van reforzando. ¿Pero qué tanto van a bajar? No lo saben. Lo que sí saben es este cráter, Batagaica, que es un cráter que es lo que dejó el permafrost que se descongeló. Más de 4,000, algunos dicen que hasta 400,000 años de vida estaban congeladas ahí. Anthrax, que mató a un niño y enfermó a varios de una población, fue liberado por un alce que estaba congelado de permafrost. Muchos de los organismos que han atacado a la humanidad, como la peste negra, se asume que pueden estar congelados en el permafrost. Y el permafrost también es una gran fuente de CO2. Hay mucho CO2 y mucho metano congelado ahí, que cada vez que se está descongelando el permafrost también está ayudando a incrementar la cantidad de metano, que es 40 veces más poderoso que el CO2, y esto incrementando la temperatura, acelerando el deshielo del permafrost, haciendo todo un proceso muy terrible de deterioro, colapso y vulnerabilidad ambiental a nivel global. Monumentos como el Partenón están en planes de moverlos porque por la lluvia ácida se están empezando a deformar estatuas, templos. México, por supuesto, tiene muchos ejemplos de cómo el cambio climático lo ha afectado, pero Holbox en particular me parece un buen ejemplo. Primero porque Holbox es una isla paraíso, es una isla conformada por muchísima arena que la marea fue llevando, ¿no?, y fue haciendo como sus tumultos, sus meseretas y tal, y poco a poco el mangle fue colonizándolo y haciendo pues que el suelo se conformara y creara esta isla de Holbox, que pues es reserva, es parte de una reserva por sus grandes cantidades de especies de pájaros, pero también de peces. Tenemos ahí la bioluminescencia, que es esa imagen que está acá abajo,
en donde pues sí tú mueves la mano y brilla, es tremendo, se ve en varias partes de México, pero ahí es donde se ve de una forma impresionante, o sea, puedes ver los peces nadar, ¿no? Impresionante, sencillamente impresionante, está el tiburón ballena, o sea, hay muchas cachalotes, es un paraíso, simplemente un paraíso, ¿no? Y era un pueblo de pescadores, hasta los 60 fue un pueblo de pescadores, tiene la historia desde los mayas. Pueblo de pescadores que poco a poco los hippies fueron llegando y dijeron, ay, qué bonito, construimos aquí una cabaña, ¿no? Y sí, pues los hippies llevaron sus bicicletas, órale, ¿no? Y empezaron a moverse en bicicletas, ¿no? Pero después empezó a llegar un turismo de más consumo y dijo, no, yo bicicletas no, tráigame un cochecito de golf, ¿no? Pero el cochecito de golf, pues tiene un impacto sobre la tierra, sobre la arena, que Holbox, uno de los grandes distintivos de Holbox eran sus grandes calles de arena. Bien bonito era caminar en Holbox con la calle de arena, ¿no? Entonces, pero los cochecitos de golf, pues con su peso van compactando la arena, bajándola a nivel, ¿no? Y entonces cuando vienen las lluvias que son constantes, pues se llena la calle, charcotes, entonces los cochecitos de golf van y se atascan y se apagan y ya no pueden avanzar más, ¿no? Por los mismos baches que ellos hicieron, ¿no? Entonces, detuvieron ahí los taxis. No, dijeron, a ver, espérense, ya los cochecitos de golf no funcionan, ahora lo que funciona son, pues, unos coches 4x4. Entonces, en una isla tienes coches 4x4 que cada vez que van pasando van haciendo más baches, más profundos, hasta que han descubierto incluso la instalación sanitaria. Entonces, cuando llega el incremento en el nivel del mar, pues se mezcla todo y es tremendo. Entonces, esa isla tan bonita la volvemos a esto es lo que hacemos. O sea, esa es como la forma en cómo transformamos el territorio, cómo pasamos de algo tan hermoso, ¿no? Y dices, ah, qué bonito, qué hermoso, y vas a hacer tu cabaña allí, pero no tienes ni idea de cómo tu forma de vida rompe el equilibrio y llevarlo a este punto, ¿no? ¿Cómo convertimos un paraíso en esto, ¿no? Por comodidad, por pasarla bien, por vivir la vida. Rotterdam en los Países Bajos. Aquí chéquense lo que les estoy comentando de la exposición y la capacidad de respuesta. Porque Rotterdam, junto con todos los Países Bajos, siempre han estado en constante batalla con la inundación, tanto del mar como de los ríos. Entonces la inundación es el día a día en los Países Bajos. Entonces, como siempre ha crecido el nivel del mar y los ríos y tal, poco a poco van abandonando la batalla de los diques y poco a poco van optando por soluciones flotantes. Claro, ya llevan mucho tiempo haciendo diques, ya llevan mucho tiempo subiendo las murallas, haciéndolas cada vez más altas, más altas, ¿no? Y dicen, ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuánto puede subir el nivel del mar? Ahí sabe. Pero pues 60 metros no es una medición loca, solamente no nos han querido decir, nos han dicho centímetros, ya empiezan a manejar un metro, pero pueden ser metros. Entonces, ellos lo entienden, ellos ya lo saben, entonces lo que empiezan a hacer son soluciones flotantes. ¿Cuáles soluciones? Como esta, todo, sus habitaciones, sus edificios, todo está solucionado de forma que pueda flotar, como ahora también esta granja, una granja para vacas, en donde pues sí, ya no hay espacio, se están inundando cada vez más, ya no vamos a pelear con la naturaleza, vamos a aprender a flotar. Vamos a aprender a vivir en eso que nos contaron del arca de Noé. Vamos a empezar a crear esas arcas para que podamos vivir con la mayor cantidad de especies posibles, ¿no? Hasta que esto se estabilice un poco. Esas son las barreras de Rotterdam. Son las barreras más eficientes, ¿no?, que alrededor del mundo cada vez están construyendo más. Por supuesto, activarlas cuesta muchísimo dinero. Y el cambio climático te va a exigir activarlas cada vez más. Entonces, estas barreras son soluciones muy escasas, no para la mayoría. No para la mayoría parte de las ciudades van a tener la posibilidad, como lo hemos visto en muchas ya, de hacer estas grandes cosas. Lo que vemos acá es un fraccionamiento flotante. Ya están listos. Muchos de ellos ya no están ganando la carrera. Ya hace muchos años empezaron con proyectos como estos.
esos domos geodésicos flotantes en donde hay cines, hay fiestas, ¿no? Poco a poco fueron creando estos pequeños prototipos hasta llegar ahora a Oceanix. Oceanix es una de las ciudades que la ONU está construyendo precisamente como una de las opciones, flotar. Unas ciudades que flotan, que crean sus propios recursos, destilan su propia agua, producen sus propios alimentos. Una ciudad ideal, flotante. Porque no tenemos idea de cuánto va a subir el nivel del mar. No tenemos idea. Entonces, esas soluciones son cada vez más abundantes, soluciones para poder estar flotando, recorriendo el océano, soluciones para ciudades como vallas, como cosas flotantes, capaces de sobrevivir a un tsunami, a las olas más grandes. O sea, en entornos catastróficos están creando estos proyectos que después se volverán una realidad. No para muchos. No para muchos podremos tener un asiento en estas nuevas ciudades flotantes, súper tecnológicas, al menos que nos los construyamos. Al menos que empecemos a crear soluciones viables, soluciones posibles para todos, ¿no? No para un pequeño grupo que juntó dinero gracias a la desgracia que ahora están provocando y que nos tiene a nosotros en desgracia. Al final nosotros, cada vez que vamos a comprar una Coca-Cola, cada vez que vamos a comprar a McDonald's, no lo olviden, nosotros mismos les estamos dando el dinero, les estamos dando ese poder. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer entonces en todo este entorno que está sucediendo? Y creemos que necesitamos fortalecer nuestra capacidad de respuesta. Ojalá que algún día con el gobierno se pueda hacer, pero entre tanto, entre sociedades, entre grupos. Necesitamos fomentar esta capacidad de respuesta a través de nuevas habilidades. Necesitamos nuevas habilidades, ¿no? Vamos a ver qué habilidades proponemos, ¿no? Para este punto de adaptarnos a este cambio climático que está sucediendo. Hay muchas herramientas para hacerlo. Todos, desde nuestras fronteras, desde nuestras áreas de trabajo, todos podemos hacerlo, ¿no? Podemos echarle la culpa a China, podemos echarle la culpa a los grandes millonarios, que por supuesto ellos la tienen, por supuesto ellos son los peores, ¿no? Entonces, ubiquemos lo que son los peores, dejemos de hacerlos tan poderosos, pero aún así busquemos nuestras soluciones, porque nadie más las va a buscar. Nosotros tenemos que crear esas soluciones, ¿no? Y tenemos que crear nuevas opciones. Entonces, primero, ¿por qué el bambú? Entonces, cuando hablamos del bambú, todo el mundo piensa que viene de China, sobre todo por Kung Fu Panda. Kung Fu Panda fue una gran influencia para que todos pensemos que el bambú viene de China, pero no. El bambú ha estado presente en la mayor parte de los continentes, bueno, en el europeo, con varias especies. México hasta ahora creo que ya lleva más de 50 especies endémicas. Entonces, el bambú es un recurso ampliamente disponible, no solamente en México, sino en el mundo. Y hay algo bien importante que tenemos que tener en cuenta, y cuando les hablábamos del rastro de destrucción de los materiales, es esas imágenes. Acá arriba vemos dos fábricas de materiales. Vemos una fábrica de acero, de cemento, y vemos una fábrica de bambú. Ambas fábricas nos dan materiales de construcción para arquitecturas distintas. Alguien decía, ¿no?, que nosotros construimos los edificios y luego los edificios nos construyen a nosotros. Entonces también, claro, los entornos en los que vivimos nos construyen. El bambú, entonces, cada vez que usamos el bambú, estamos mitigando, porque el bambú secuestra CO2. El bambú es una de las plantas que más CO2 secuestra. Entonces, cada vez que nosotros usamos bambú en las construcciones, estamos secuestrando ese CO2. Cada vez que se usa cemento en la construcción, se está liberando ese CO2. Solamente el cambio de materiales, el cambio de la forma de pensar, lo que les comentaba, ¿no?
de los bosques que el Amazonas está perdiendo por McDonald's, también por la soya. La soya está haciendo destrozos en el Amazonas. Entonces nosotros estamos queriendo promover una reforestación a través de el cafetal. Aquí en Cuetzalan el cafetal es biodiverso, el cafetal es un cafetal de sombra cuya diversidad es más grande que la selva. Mantener los cafetales en Cuetzalan, en la Sierra Nororiental de Puebla, es una forma de asegurar el mantenimiento de la selva. Cada taza de café que tú te tomas, si te la tomas de Nescafé, estás apoyando la deforestación. Si te la tomas de cualquier productor campesino de México, estás apoyando esta reforestación. Debajo de estos árboles hay café creciendo. Café de sombra creciendo. Café de comercio justo. Café orgánico. Que tiene que irse a Alemania, que tiene que irse a Japón y pagar certificaciones tremendas porque México prefiere Nescafé. Luego les platicaré más de la poca calidad que tiene el café de Nescafé. Terrible, terrible, y lo vulnerable es que colocamos a las comunidades campesinas. Porque el campesino que está aquí también tenía un campesino cafeticultor donde están estas vacas. Antes donde estaban esas vacas estaba este bosque. Pero lamentablemente, y no me quiero colgar mucho en esto, pero el precio del café está determinado por la Bolsa de Valores de Nueva York. Una tontería tremenda, global. Entonces, el tipo con su Starbucks, ¿no? Y su computadora, está buscando cuál es el precio más barato de café en el mundo. ¿Quién ya no aguanta más? ¿Quién ya no aguanta más su precio? Porque necesita sacar su producto. Y hasta que los llevan hacia la orilla de la desesperación, decir, ya, pues dame lo que sea, ¿no? Ponen un precio mínimo, y órale, todos los productores, este es el precio que tienes que sacar, ¿no? El precio más barato, el peor de todos, ¿no? Entonces no les alcanza, entonces el campesino tiene que tirar la selva, porque pues, no le da ni para recoger el café, o sea, lo que le van a pagar por darles el café, no le alcanza ni siquiera para pagarle a quien lo va a recoger. Entonces lo deja perder, tiran la selva y ponen una vaca, que esa vaca, pues cuando menos se la van a comer. Entonces, el cafeticultor de aquí enfrente, la única diferencia que tuvo es que aquí en la parte de hasta arriba se le sembró una barrera de agroquímicos a través del bambú. El bambú ahí está deteniendo los agroquímicos hacia la parcela, pero también le está dando una diversificación económica. El bambú que le estamos comprando a ese cafeticultor le permitió recibir otros ingresos, que dijo, no tiro el café, lo dejo ahí para el siguiente año, porque pues me recibí ingreso del bambú. Entonces, chíquense las implicaciones que tienen las elecciones que hacemos de lo que consumimos todos los días, de dónde viene, a dónde va. ¿Cómo nuestras ciudades deberían ser? Pues creemos que nuestras ciudades tendrán que también estar llenas de bosques. Los bosques tendrán que llegar a las ciudades. Otro de los argumentos importantes para usar bambú es el bajo costo energético de su transformación. Como les decía, el cemento no crece en bultos, ¿no? El cemento hay que deforestar, desertificar, erosionar, ¿no? Entonces entras, excavas, contaminas agua, suelo, aire, haces un chorro de emisiones. Casi el 8% de las emisiones están relacionadas al uso del cemento, a la producción del cemento. Casi el 10% del problema está en el uso del cemento. 40% del problema está en cómo diseñamos y construimos nuestros edificios. 40% del problema está en eso. Entonces, el bambú, en vez de contaminar muchísimo en su producción, lo usamos casi como está en la naturaleza. Otro punto muy importante es la eficiencia de recursos. El bambú no es un árbol, el bambú es un pasto. Entonces, ustedes recuerden, alguna vez han cortado pasto, ¿no? O han visto que cortan pasto. ¿Qué sucede cuando cortas el pasto? Pues vuelve a brotar. Y si lo vuelves a cortar, vuelve a brotar. Y si lo vuelves a cortar, vuelve a brotar. Y aquí estaría hasta el fin de la plática, y no me cansaría de decir que vuelve a rotar. Entonces, es material que se está renovando constantemente, una renovación intensiva. Bambú que corto, yo lo tengo al otro año disponible. Hay que usarlo porque como pasto, entre más lo usas,
mayor reducción de metano tenemos, mayor reducción de CO2 tenemos, detenemos a la industria también. Le paramos el juego a Slim, ¿no? Le paramos el juego a las grandes cementeras, ¿no? Y creamos bosques en su lugar. Cambiamos nuestras marcas de muebles extranjeros y buscamos otro tipo de muebles, ¿no? En este caso, esta pequeña empresa de Tierra Interior hace diferentes muebles de bambú, pero también estamos tratando de impulsar un proyecto en el cual la misma mano de obra está fundamentada en jóvenes en situación de calle, como una opción. Más adelante veremos, ¿no? Pero entonces, nosotros como arquitectos, lo que hemos estado pensando, reflexionando, es cómo podemos hacer que esta arquitectura sea cada vez más común, que sea como algo que la gente construya cada vez más con bambú. Entonces, por eso hemos estado siempre tratando de buscar retos, en estos casos como edificios públicos, en donde la gente cada vez pueda socializarse, ¿no? Entender más el bambú. Hablamos mucho de una nueva estética, ¿no? Cuando vemos el bambú, pues sí puedes decir si te gusta o no te gusta, ¿no? Pues sí, claro, ¿no? Vamos a discernir sobre la belleza de algo, ¿no? Pero también la belleza es conocimiento, es conocer las cosas. Entonces, cuando nosotros vemos el bambú, claro que lo vemos bello, ¿no? Pero lo vemos bello por muchas otras razones, porque ahí vemos que ahí hay CO2. Cada bambú que ahí está puesto, hay CO2. Hay agua que se infiltró al subsuelo cuando ese bambú se estuvo produciendo. Oxígeno que alimentó una mejor calidad de aire. Hojas que dieron suelo. Muchísimos beneficios que da el bambú. Pero también hubo una mano ahí. Hubo una mano que estuvo labrando y que estuvo ensamblando cada una de las piezas. Y cuando hablamos de eso, no solamente hablamos de empleo, que es muy importante, ¿no? En un país de constructores, en un país de artesanos, de artistas, que es México, no usar la mano de obra es terrible. O sea, privilegiar sistemas industrializados y no la gran mano de obra que tenemos en las comunidades es no conocernos, es no valorarnos en muchas de las cosas que podemos tener, ¿no? Entonces nosotros vemos eso en el bambú, vemos eso y es lo que nos enamora, lo que nos gusta, ¿no? En Puebla tuvimos la oportunidad de hacer este bosque urbano en donde, justo al lado del TEC, donde era un banco de tiro, donde se sacó un chorro de basura, pues era tepetate, solamente era tepetate, no hay materia orgánica, ¿no? Porque pues era tepetate, ¿no? Pero el bambú tiene esa capacidad de producir suelo. Entonces lo sembramos y cuando lo estábamos construyendo, no nos voy a mentir, cuando estábamos construyendo era terrible, unas situaciones terribles. Los labios se te partían por la resequedad, el polvo, terrible situación, ¿no? Pero después de que se sembró, después de un año que creció como un bosque, pues ahí ya había pajaritos, ya había una humedad en el ambiente mucho más agradable, ¿no? Una reducción de la temperatura mucho más agradable, ¿no? Que eso es al final lo que también tenemos que buscar como arquitectos, ¿no? Entonces, lo que queremos aquí demostrar un poco es cómo la arquitectura puede producir bosques. Una arquitectura hecha de bambú, obviamente, va a producir bosques y el bambú no es algo nada más para usarlo en las playas. Al principio, cuando quería construir con bambú, me decían que pues, en la playa estaba bien, ¿no? O en la sierra estaba bien, ¿no? Pero nosotros creemos que el bambú puede usarse para casi cualquier construcción. Aquí es el centro de capacitación ambiental de la Volkswagen, casi a 4,000 metros sobre el nivel del mar, en el Ista, en donde pues muchas veces pues nos nevó, se nos congeló el bambú, se nos congeló la tierra, se nos congeló el agua, fue unas situaciones tremendas, pues obviamente, allá son unas situaciones tremendas, ¿no? Pues ahí estamos construyendo con madera, con bambú, con tierra, ¿no? Entonces, que nosotros creemos que las fronteras del bambú están en nuestra mente solamente, ¿no? También es muy importante en esa parte del cambio climático hacer diseños adaptativos de edificios. Este edificio es un proyecto bien bonito que está construyendo en el Estado de México, que es un centro para la innovación en la estimulación temprana, pero que también tiene muchos conceptos de cómo fomentar empleos verdes locales,
cómo no solamente captas agua de lluvia para tú mismo usarla, sino cómo ese mismo edificio puede incrementar el nivel de disponibilidad de agua en la localidad, ¿no? A través de la infiltración de agua, en la recarga acuífera, a través de varias integraciones de pozos que van captando el agua de la lluvia y reteniéndola, diferentes sistemas de producción de alimentos. O sea, cómo creamos una nueva forma de vida. Cuando les comentaba que los edificios, que nosotros construimos los edificios, que ya me acordé quién lo dijo, pero que nosotros construimos los edificios y luego ellos nos construyen a nosotros, es parte de esto también, ¿no? Construir nuevas realidades, no construimos cajitas, porque las cajitas son débiles estructuralmente, pero también las cajitas de acero nos recuerdan a un mundo frío, un mundo distante, al cual no queremos fomentar, el cual no queremos fomentar. Buscamos esos nuevos edificios con nuestras nuevas formas para crear también nuevas realidades. Aquí en ese edificio, la idea es dar terapia, dar capacitación a los padres de familia para que puedan, a través del juego, estimular correctamente los sentidos de su hijo, ¿no? Su hijo, hija, ¿no? Y con esta estimulación temprana, desarrollas mejores arquitecturas neuronales. Entonces, ellos encontraron que niños que eran bien estimulados en sus sentidos, en el olfato, en la vista, el oído, el tacto, ¿no? Desarrollaban mejor arquitectura neuronal, desarrollaban mejor comportamiento físico que aquellos que no eran estimulados, sin importar la dieta de uno o el otro, ¿no? Entonces, lo que ellos buscan en este centro es tratar de dar muchas terapias para que se active la mayor cantidad de sentidos de los infantes. Entonces también nosotros como arquitectos buscamos lo mismo, ¿no? Buscamos cómo a través de los recorridos la estructura fuera cambiando, fuera rotando, para que siempre estuvieses leyendo el entorno y tus sentidos estuvieran activos en los colores también, en las botellas que se fueron incrustando, en los muros como puntos de luz, que obviamente con el día van cambiando de luminosidad, y eso también hace entornos que tratan de atacar lo que se conoce como la neuroarquitectura, cómo la arquitectura puede fomentar tu desarrollo neuronal. Porque también la arquitectura puede fomentar tu tristeza, tu depresión, tu violencia, tu paz. Construimos los entornos y luego los entornos nos construyen. Entonces, este es un edificio que capta el agua de la lluvia desde el techo, de los muros hacia las canaletas, tiene energía alternativa, los muros son de caucho, la estructura de bambú con impermeabilizante a base de llanta. Entonces intentamos con estos proyectos fomentar una nueva cosmovisión también. Todo esto evidentemente es estructural, la forma no es un capricho, la forma responde al objeto que les decía de la estimulación temprana, pero también responde a los vientos fríos que hay en esa región. Entonces, formas aerodinámicas hacen que el viento fluya más rápido y no le robe tanto calor a la edificación. Si yo lo hubiera hecho cuadrado, aparte de ser débil estructuralmente, estaría enfrentándose al viento y perdiendo mucha temperatura por no ser aerodinámico. Y también el hecho de torcernos así, nos estamos torciendo como el ADN, que al final lo que queremos es activar esos genes, ¿no? Entonces estamos refugiándonos en una estructura muy fuerte. Y también en edificios como este domo, que es un domo de 24 metros, 25 metros de diámetro, que está construido sin un clavo. En su estructura no lleva un clavo, no lleva una varilla, no lleva más que en la cimentación tenemos unos dados de concreto, pero fuera de eso ya el bambú, la estructura está resuelta completamente con bambú y con cuerdas. Esto por varias razones, evidentemente el acero cada vez está más costoso, cada vez es más prohibitivo y cada vez es de menos calidad, ¿no? y necesita mucho mantenimiento. Y lo que buscamos ahora nosotros es construir con nuestro ecosistema. Cómo la construcción puede ayudarte a mejorar tu ecosistema. Cómo puedes irte incorporando a sistemas hasta agropecuarios en la arquitectura.
Es muy curioso cómo vamos haciendo los días, porque déjenme comentarles brevemente, ya estoy terminando con esto, que aparte del bambú que estamos usando empaquetado y amarrándolo, porque obviamente la cuerda la podemos hacer con varias fibras que tenemos acá en la Sierra Nororiental, incluso con el bambú. Entonces, eso nos permite resolver nuestras necesidades de infraestructura con la paridad de nuestro ecosistema. Porque recuerden que cada bambú que yo estoy usando, no estoy talando, estoy podando, estoy mejorando la plantación. Cada vez que yo estoy usando bambú, estoy mejorando la plantación. Entonces, eso es lo que entendemos cuando hacemos arquitectura ligada a nuestro ecosistema. Y estamos buscando también una forma de eliminar, ya no usamos cemento, tampoco en los repellos, ¿no? Ahora estamos usando cal, que es mucho más ecológica, digamos, pero seguimos buscando alternativas en mezclas como tierra con ceniza, tierra con baba de nopal, con cascarones de huevo, con café usado, ¿no? Estamos validando estas pruebas que en un futuro próximo estaremos trabajando con la UAM para poderlas validar, ¿no? La última habilidad, pues que ya podemos intuir, es esta, lo que nosotros queremos despertar en todas las comunidades, en jóvenes en situación de calle, en grupos de mujeres vulnerables, en grupos de arquitectos, en todos los que podamos, es esta intuición constructiva. Creemos que todos tenemos grabado en nuestro ADN nuestra capacidad de crear nuestro refugio. Es como los pájaros no fueron a las universidades, los pájaros no hicieron unas tesis de ingeniería, simplemente despertaron un conocimiento que tienen ahí, que tenemos aquí nosotros grabado en nuestro ADN. Porque así lo hicimos durante miles de años construimos nuestros refugios, solamente que cuando empezó este tema de la industria de la construcción, rompimos con esos conocimientos y ahora pues hay que pagarlos, hay que hipotecar, hay que pedir un crédito para poder tener una casa, que más bien podríamos construir nosotros, con un grupo de amigos, con un grupo de familiares, ¿no? Como antes hacía, con un poquito de música, batiendo el lodo, con pulque, pasándola bien, ¿no? Conviviendo, una expresión social en la arquitectura, ¿no? Y aquí lo que estamos tratando de recuperar es ese conocimiento de cesterías, ¿no? Como cada una de las cestas es un conocimiento estructural. Entonces, eso cómo lo traducimos a la arquitectura, ¿no? Entonces, pues nos gusta también enseñar, tratar de compartir esos conocimientos con un grupo de mujeres, ¿no? Ese es un grupo en Oaxaca, en donde ya los hombres habían o migrado o definitivamente se habían perdido en el alcohol. Entonces ellas, pues empoderadísimas, ¿no? Empezar a cómo construimos nosotras. Es un rol que es para el hombre, ¿no? Pero cómo ahora nosotras como mujeres construimos, podemos, son procesos, pero poco a poco creemos que la respuesta es sí. Debemos crear una arquitectura que integre, como aquí a don Antonio, que a sus 70 y tantos años, pues quiere y puede seguir trabajando, porque el bambú no es una forma de construir pesada, prohibitiva, al contrario, congrega a la abuelita con el nieto, con el hijo, en una actividad distinta de ver una televisión, ¿no? Ese fue un curso que dimos en una comunidad en Puebla, en donde en la secundaria invitamos a sus papás, a sus abuelitos, a sus tíos, y en una semana hicimos sus cabañas, un proyecto de turismo comunitario, ¿no? Entonces se prefabricaron los muros de sus cabañas. Qué padrísimo, ¿no? Que se haya hecho ese proyecto, qué padrísimo que hayan tenido empleo, pero también qué padrísimo ese tiempo que convivieron, ¿no? La cohesión social, que sí es bien romántica, por supuesto, y bien bonita también, ¿no? Pero también es muy útil. Como les decía, la capacidad de respuesta está en este tejido social que podamos ir construyendo en nuestro día a día para saber con quién contamos. Eso es bien importante. Ese es el grupo, esos varios grupos que hemos dado cursos, como les comentaba, jóvenes en situación de calle, fue bien bonito. Eso es algo que me ha tenido aquí como zumbando, ¿no? De volverlo a activar, pero fue bien padre porque con un poquito de instrucciones, pues van generando muebles, vas generando accesorios y al final
formas posibles de, opciones de, que también es algo que tenemos que hacer, ¿no? El mundo está como está, ok, pero también nosotros podemos brindar opciones, tenemos como, pues, ese compromiso, ¿no? No solamente que tenemos que señalar lo que está mal, pues tenemos que tratar de ver cómo sí puede estar bien. Muchas gracias por escucharme. A mí me da, la verdad, muchísimo gusto poder platicar con ustedes, porque siempre pienso en la masa crítica, que es la cantidad de gente que necesitamos para hacer un movimiento, ¿no? Y cada vez que doy una charla, pienso que hay alguien por ahí, ¿no?, que puede irnos ayudando a sumar la masa crítica, que es la cantidad necesaria de gente que requerimos para hacer un movimiento y esto haga un gran cambio en el mundo, que según las fórmulas del doctor John, son un poquito más de 8,366.60 personas. No somos tantos los que se necesitan, y ojalá que en esta breve plática se hayan sumado algunos. Muchísimas gracias. Aquí estamos para responder cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Ricardo. Como siempre, un placer escucharte y ver los avances que tienes. Maravilloso cómo cada vez más en los contextos urbanos también vas incidiendo y esa es una gran alternativa. Pero me gustaría más bien darles la voz a los participantes en este Zoom y también que Malú nos hiciera favor de decirnos si en el Facebook hay algunos comentarios o preguntas. Desafortunadamente, cuando nos sacó el internet a todos, Sí. muchos ya no pudieron regresar, algunos. Sí. Pero bueno, la conferencia se queda en el Facebook y posteriormente la podrá ver quien guste o inclusive repasarla, volverla a ver, volver a escuchar cosas, ideas, datos que se me hacen maravillosos y una alternativa muy interesante que realmente es muy integral, ¿no? Como nos dice la dotación de la ecología integral. Así es que si alguien tiene interés en participar, le pediría a Malú, por favor, que desactivara los micrófonos o que levantara la mano quien quiera participar para que podamos iniciar este pequeño diálogo en los minutos que nos quedan. A ver, Gaby, nada más esperemos que nos... Si tú puedes, ya, adelante, Gaby. Sí. Buenas noches. Excelente plática. Tengo duda sobre las condiciones climáticas para cultivar el bambú. Bien. Hasta el momento se han detectado más de 1,700 especies de bambú que pueden crecer desde el nivel del mar hasta los 3,000 metros. Entonces, tendríamos que estar checando en dónde estás, dónde quieres sembrar y también para qué lo quieres usar, porque el bambú tiene más de 2,000 usos también registrados, que van desde la comida, la tela, lo militar, bebidas, carbón, hilo. Hay muchísimo campo en el bambú, papel. Casi cualquier uso del bambú, de la madera y del acero pueden ser sustituidos por el bambú. Muchas gracias. Mi otra pregunta es que, bueno, si uno tiene inquietud sobre la construcción con el bambú, ¿nos podría recomendar? La construcción la pretendemos hacer en el estado de Tlaxcala. Okay. ¿Nos podría usted conectar con alguien o usted mismo, no sé? Un arquitecto, Sí, claro. justamente es lo que necesitamos. Gracias. Nosotros podemos capacitarte para que tú puedas construir tu proyecto, podemos ayudarte a hacer tu proyecto o podemos construir por ti. Lo que tú quieras, lo podemos hacer. De hecho, en octubre, del 9 al 14, vamos a tener un taller, le llamamos un Bamboo Camp, que en este caso es una edición que combina arquitectura de bambú con tierra. Entonces vamos a aprender desde cómo cosechar el bambú hasta cómo identificar cuál es la tierra correcta para construirla. Y la práctica, que va a ser una pequeña estructura, va a ser en donación a una pequeña escuela de un bachillerato aquí en la parte de Cuetzalan. Entonces, pues nos van a recibir ahí de forma tradicional, nos van a dar de comer lo que comen ahí en las comunidades. Va a ser súper interesante, muy emotivo, con mucho impacto. Le llamamos a esto viajes que construyen. Entonces, de alguna forma tú viajas, aprendes,
pero conoces muchísimo de la comunidad y aportas también a mejorar sus niveles de vida. Muchas gracias. ¿Cómo se llama el curso, Ricardo? Llamamos Bamboo Camp y su edición es Meso, que son Bamboo. 3 ediciones, pero eso es el Bamboo Camp. Y en este octubre está en beneficio de un bachillerato en una comunidad de aquí de Cuetzalan. ¿Cómo te pueden contactar quien está interesado? Sí, pueden buscarnos en Facebook como Octat. También tenemos nuestra página en www.octat.com, que ahorita está en remodelación, pero ahí están todas nuestras redes. Entonces nos pueden escribir desde WhatsApp, tenemos videos en YouTube, en donde hacemos muchas de esas pláticas, también algunos consejos en TikTok, muchas fotos en Facebook e en Instagram. Entonces, si nos quieren seguir ahí, estaría padrísimo también. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario al respecto? Adriana, adelante. El micrófono de Adriana. Hola, buenas noches. Sí, tengo algunas dudas con respecto a digamos que mi primera duda es cuál es el rendimiento por hectárea que se tiene en cuestión de la producción del bambú ahí precisamente en esa zona de Cuetzalan. Wow. Sí, aquí en Cuetzalan es impresionante porque hay mucha humedad, hay mucho calor, entonces aquí está brotando el bambú casi todo el tiempo. En la bibliografía tendrías que relacionarlo, pero aquí nos está dando cada planta entre 15 y 20 brotes anuales. En ese caso, de la especie Bambusa olhan. Entonces, cada especie le gustará más un clima que será mejor que en otro, ¿no? No sé si... Ok, sí, esa era mi segunda pregunta. ¿Cuál es la especie de bambú que se utiliza más para la construcción? Bien, mira, en la bibliografía y en lo que coincide la mayor parte de los arquitectos que usan el bambú, usan la guadua angustifolia. Usan la guadua angustifolia por 2 razones. Una, porque sí es una de dentro de las 1,700 especies, es una de las más fuertes, eso es cierto. Su conformación, su crecimiento también es muy bonito, es un buen material, pero es natural de Centro y Sudamérica. Entonces, cuando la traes para México, su crecimiento es mucho más lento. No nos genera los diámetros que nos genera allá. Pero la mayor parte de la gente construye con guado angustifolia, pero nosotros lo que buscamos es construir con el bambú que hay en la zona. Nosotros decimos, ¿cuál es el mejor bambú? El que está en tu lugar. Hay más de 1,700 especies y hay uno en tu lugar seguro, ¿no? O cercano a tu lugar. Entonces, nosotros hemos construido con muchas especies desde diámetros de 5 centímetros hasta diámetros de 16 centímetros, ¿no? Hay que saberlas estructurar, porque incluso hasta con un otate de 2,5 centímetros puedes construir una catedral, siempre y cuando sepas cómo estructurarla. Por eso siempre preferimos usar el bambú de la zona, porque también eso es como, aparte de que es un ahorro en lo económico y en lo ecológico, evidentemente, también le da mucha más lógica al proyecto. Sí. Bueno, también con respecto a el transporte, porque recientemente me tuve un comentario en cuanto a que la regularización del transporte, la regularización legal del transporte de bambú ya debe de cumplir ciertos lineamientos, lo cual anteriormente no existía bueno, desconozco de eso. Sí, evidentemente antes no existía, o sea, el bambú no se usaba, ¿no? No tenía mercado el bambú. Pero pues poco a poco, arquitectos, también algunos productores, empezamos a mover el bambú. Entonces llega a caminos, para un camión, ve bambú y pues es que no hay legislación. O sea, no te pueden ni detener ni nada porque no hay, como no está catalogado. Pero ahora ya está caracterizado como bambú, como un recurso forestal no maderable. Entonces,
lo único que tiene que hacer la gente que vende su bambú es ir a Semarnat, registrar su plantación y ya. Entonces, cuando a ti te va a vender el bambú, nada más te da una guía, un número de guía, que lo avala como que está registrado ante Semarnat y solamente, y solamente. Ah, ok, muchas gracias. Y bueno, ya mi última duda sería con respecto a, ¿no existe alguna como cooperativa, así como lo existe para el café, que reúna así a pequeños productores? Porque, bueno, habemos algunos que, bueno, yo todavía no lo sé, pero sí deseo mucho este, incursionar en este tema, pero no con hectáreas, no, no sé cuál sea como que decir un mínimo de superficie que, en el que pueda sembrar. Supongo que no existe un mínimo como tal. Bueno, depende de los objetivos que tengas para esa Exacto, plantación, exacto. pero así como si, bueno, esa era mi pregunta, ¿no? ¿No existe una cooperativa, así como mencionaba para el café, que pueda reunir a pequeños productores de bambú para comercializarlo de una forma más, pues, formal, valga la redundancia? Sí, por supuesto que sí la hay. Hay muchas, hay muchas. Aquí, obviamente, aquí en Cuetzalan está la Tosepan, que es la cooperativa Tosepan Bambú. Ahí, si quieres, después me escribes, te mando el contacto. Eh, Sí. Creo que es la con la que estamos trabajando, por supuesto. Hay varias aquí también en Cuetzalan. En Veracruz puedes encontrar a Bambuver, puedes encontrar a Voz de Niebla. En San Luis Potosí está Quima. Y así, o sea, no quiero mencionarlos a todos porque hay muchísimos. Hay en Sí. Chiapas, hay en Oaxaca, hay en Quintana Roo, cada vez hay más, ciertamente cada vez hay más. Y qué bueno, me da muchísimo gusto saber, y si me dice Adriana, que te vas a sumar a este tema del bambú, déjame decirte que el bambú tiene una sustancia adictiva que se llama bambucilina, que cada vez que eres expuesta a esta sustancia te vuelves cada vez más adicta y es difícil, difícil de quitártelo. Yo cuando empecé a construir con bambú hace más de 20 años, empecé a construir con bambú y dije, no manches, ¿por qué la gente no construye con bambú? Y entre Sí. bambuceros nos vemos y sí entendemos mucho cómo la nobleza que hay en este material. Entonces, va a ser un viaje fascinante. Por supuesto, hay mucha gente que ya está trabajando en esto, con la que te puedes apoyar para que sea un viaje no tan escabroso como a nosotros nos tocó hacerlo hace varios años. Perfecto, muchas gracias. Y pues con respecto al curso que se da en octubre para aquellas personas que no podemos asistir como tal una semana, hay otras formas de capacitarse. Sí, bueno, con nosotros, o sea, también hay otras empresas que capacitan y que lo hacen bastante bien. Con nosotros, ahorita solamente está abierta la opción presencial porque, pues, como te decía, necesitamos hacer equipo, necesitamos hacer la cohesión social, Sí. necesitamos como hacer toda esa experiencia constructiva que se logra bien, bien interesante en los cursos, pero también a través de nuestras redes hacemos muchas charlas como estas, compartimos proyectos, imágenes y todo. Entonces, eso por un lado, ¿no? Por un lado, para que haya conocimiento disponible y gratuito para quien quiera. Eso por un lado. Por otro lado, también estamos muy súper flexibles a esquemas de pago, a trueque, completamente hacia nuevas formas de cómo relacionarnos que no tengan necesariamente que ver con el dinero. Estamos súper, súper dispuestos, ¿no? Entonces hay personas que, por ejemplo, son diseñadores gráficos y nos apoyan con ciertos diseños, hay personas que tienen serigrafía, nos apoyan con ciertas publicidades, no lo sé. Entonces, creemos en nuevas formas de relacionarnos que no necesariamente tienen que ser monetarias. Creo que es equivalentes, son cosas muy interesantes. Hay una organización que se llama Horas, no sé si la conocen, pero la idea es que tú vas y donas horas de tu tiempo, ¿no? La idea de esta organización es que lo más valioso que tú tienes es tu tiempo de vida. Lo más valioso que yo tengo es mi tiempo de vida. No le podríamos poner un costo, ¿no? Entonces no puede ser más valioso tu tiempo que el mío. Entonces vamos entendiéndonos así. Entonces vamos dándonos horas tiempo. Está súper padre. Es romper el Es, esquema, ¿no? Es romper el esquema y abrir también nuevas opciones, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros te podríamos ofrecer de momento. pues muchas gracias.
De nada, de nada. Excelente, Ricardo. Le preguntaría a Luz si hay alguna pregunta en el Facebook, algún comentario. Nos comenta que no. Ah, que no. Ok. ¿Alguien más de aquí? Una última pregunta. Vamos a soñar con bambú Eso espero. en una casa hermosa. Eso. Yo podría hacer una pregunta así rápida, a lo mejor muy urbana, por decirlo así. ¿Qué tan viable sería en la ciudad utilizarla como un medio para reforestar camellones, parques? Digo, por la gran capacidad que tiene de captar dióxido de carbono, habría Claro. que ver cuál es la adecuada a la zona para que vaya de acuerdo a toda la biodiversidad de cada ciudad, ¿no? Pero es viable poner, por ejemplo, invernaderos de bambú y repartirlos para sembrar y demás. Completamente viable. Además, otra de las razones muy importantes de por qué usamos el bambú es por la transición vegetal que les estoy comentando. El clima está cambiando y entonces va a haber Sí. especies que se van a poder adaptar y va a haber especies que no se van a poder adaptar. Entonces, de nada sirve, y es muy triste eso, pero es una realidad, de nada sirve basarnos una forma de conseguir nuestros medios de vida a través de especies que van a dejar de existir. Entonces, el bambú es una especie que lleva más de 250 millones de años en el planeta, que ya se ha adaptado a muchísimos de estos cambios y que está creciendo cada vez más. O sea que el calor le gusta al bambú. Entonces va a ser una especie que con el cambio climático va a crecer más. ¿Y no podría ser en algún sentido una especie invasora? Es una buena pregunta, me la hace mucho, precisamente porque hay este tema del bambú invasor. Yo juntaría dos cosas aquí, un análisis de dos cosas. Primero, deforestamos 1 hectárea cada 5 segundos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, ¡pum! 1 hectárea. Y así cada 5 segundos, ¡pum! Hectáreas, 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 ¿no? Cuando yo propongo usar bambú, los propongo en donde estamos deforestando. Reforestemos con el bambú. ¿Por qué reforestar con el bambú? Porque el bambú es una planta que crece rapidísimo. Entonces nos va a crear bosques muy rápido. Si tú siembras otras variedades maderables, pues va a tardar muchísimo tiempo en donde ya empiece a trabajar climáticamente a favor de nosotros. Entonces, primero, tenemos mucho territorio que hemos degradado, muchísimo, no nos va a alcanzar. Ojalá tuviéramos un bambú que fuera mucho más invasor y creciera mucho más rápido para poder tratar de cubrir la piel expuesta de la naturaleza. Eso es, cada vez que deforestamos, estamos exponiendo su piel, ¿no? Por un lado, ¿no? Y por otro lado, el bambú, como te comentaba, es una planta que crece en todos los continentes de forma natural. De forma natural, creció en todos los continentes, menos en el europeo. Pero hoy en día hay plantaciones en Francia, hay plantaciones en Italia, en España, en Alemania, ¿no? Por todas estas ventajas que está dando el bambú. Entonces no nos va a dar chance de que nos llenemos de bambú. Ojalá que sí, pero lamentablemente nuestra capacidad de destruir el planeta es súper poderosa. Gracias, Ricardo. Hay una pregunta de Lucía, por favor que fuera así en breve, porque ya estamos en tiempo. Solamente muy rápido, es para felicitar. Excelente cátedra, Ricardo, siempre en el deseo de poder ampliar tantas disciplinas que debemos de sumar con esta conciencia, ¿no? Concientizarnos de manera multidisciplinaria, yo creo que es nuestro gran pues, deber, que debemos de estar cercano a todo este tipo de nuevas formas de vivir y de no destruir, ¿no? Muchas gracias y felicidades. Gracias, Lucy. Gracias por escucharnos. Pues le damos un fuerte aplauso virtual a Ricardo. Levantamos la mano, eso significa que estamos echándole porras. Gracias. Algunos a lo mejor ya están, Dormidos. exactamente, Luego están impactados por el cambio climático y por eso están congelados. exactamente, no vayamos, quedémonos con lo bueno y con que es importante actuar ya, ¿no? Como nos dice el Papa Francisco, el llamado a la acción. Y esa es una acción,
pues que promete mucho, ¿no? Muy eficaz, en todos los sentidos es hermosa, hasta estéticamente es muy bonita, ¿no? Gracias. Pues muchísimas gracias, Ricardo. Esperamos pues seguir contando con tu vinculación para que nos vayas alimentando y quizás a lo mejor algún día hagamos algo más aquí, ¿no? Con el bambú, con alguna gestión, cursos, demás. Yo creo que son de las cuestiones que tendríamos que ir aprendiendo, ¿no? De las nuevas maneras de vivir, ¿no? Que nos abren otros horizontes. Pues les agradecemos a todos, a Malú sobre todo que batalló mucho. Gracias, Malú, porque en realidad estuvo muy complicado la conexión por todas las peripecias que tuvimos, pero mira, gracias a Dios aquí estamos. Y los invitamos a que nos sigan en nuestro Facebook, estamos sacando información del tiempo de la creación, información de alternativas que hay, y seguramente estaremos compartiendo algunas cosas también de Ricardo, para que no se nos, para irnos como imbuyendo más de este nuevo saber, ¿no? De esto que alimenta nuestro saber en nuestro actuar. Pues muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Que Dios los bendiga y también gracias a los que se conectaron a través del Facebook. Dale, muy buenas noches, hasta pronto. Buenas Sigan. noches.